Texto para el video de vacunación. El uso de vacunas inyectables para una variedad de especies de peces se ha convertido en una práctica habitual en la industria de la acuicultura. En el mundo, solo entre salmones y truchas criadas en instalaciones marítimas, aproximadamente 700 millones de peces jóvenes se vacunan cada año, usando vacunas en base a aceite. Las vacunas se fabrican bajo condiciones de fabricación e higiene muy estrictas. Farmak tiene su propio centro de fabricación de vacunas en Overhalla, en Nord-Trøndelag, en Noruega, donde la empresa produce vacunas para un mercado mundial cumpliendo con los requerimientos estipulados por las autoridades en cada uno de los países donde comercializa sus productos. Las vacunas modernas inyectables son las llamadas vacunas de emulsión en base a aceite, en las que una fase acuosa contiene una bacterina o virus mezclado con o dispersado dentro de una fase oleosa. Se agrega un emulsificador para facilitar la formación y la estabilización de la emulsión. Las vacunas en base a aceite son necesarias para proveer a los peces de una protección adecuada a largo plazo. Sin embargo, también se sabe que las vacunas de emulsión en base a aceite producen efectos secundarios. Los factores que promueven el desarrollo de efectos secundarios negativos atribuibles a las vacunas incluyen la cantidad de bacterias, el conteo celular en cada antígeno, el tipo de bacteria de la que la vacuna está compuesta y finalmente el tipo de emulsificador. Además, factores ambientales como la temperatura, calidad del agua, factores biológicos como la especie de pez, tamaño de pez, estado de emulsificación y el proceso de vacunación mismo plantean desafíos que hay que solucionar. El uso de tecnología moderna de vacunación siempre supone concesiones entre el efecto a largo plazo de una vacuna y su tendencia a producir efectos secundarios. Muy posible obtener protección efectiva de largo plazo al mismo tiempo que niveles bajos aceptables de efectos secundarios. La mayoría de la vacunación actualmente se lleva a cabo por grupos de vacunadores profesionales, pero una cantidad significativa también es realizada por otros, tanto manual como con las diferentes máquinas de vacunación. Independientemente del método usado, es vital contar con el control adecuado en todas las etapas del proceso de vacunación. Como fabricante mundial de una gama de vacunas usadas en la industria de la acuicultura, Farmak quiere asegurarse que la información en relación al uso correcto de las vacunas le llegue al usuario final. El propósito de este video es de proveer recomendaciones generales respecto al proceso antes, durante y después de la vacunación. El contenido se basa en muchos años de evaluación de vacunas y vacunación. Es importante diseñar un plan de vacunación con bastante anticipación antes de comenzar. Esto es para asegurarse de que todo el equipo esencial y el personal estén listos. Las tareas están asignadas y de que se haya realizado la capacitación esencial. Las hojas con los datos de seguridad deben estar disponibles y el equipo de seguridad debe estar disponible para los medicamentos en cuestión. Farmak ha preparado un folleto de autoinyección que aconseja a cualquier persona que accidentalmente se haya inyectado una vacuna para peces. Si usted se inyecta accidentalmente con una vacuna para pez,
debe recurrir inmediatamente a asistencia médica, aun cuando el volumen inyectado sea muy pequeño. Al recibir la vacuna, se debe completar un recibo para que quede un registro del tipo de vacuna, el número de dosis, vida útil y número de batch. La apariencia de la vacuna también debe considerarse. La vacuna se debe mantener fría durante el almacenaje y transporte a una temperatura aproximada de 2 a 8 grados. Antes de comenzar, es importante comprobar la apariencia de la vacuna. Tome 5 bolsas de vacunas de almacenaje en frío y observe a ver si hay una división de fases después del almacenaje, a temperatura ambiente durante la noche. Durante el almacenaje, es posible que se forme una fase transparente en la parte superior del envase. Esto es aceite y se mezcla fácilmente por agitación. Sin embargo, observe si hay formación de líquido al fondo del envase. Esto puede indicar que la vacuna se ha dividido, una separación del aceite de la fase acuosa. En este caso, la vacuna no debe de ser usada. La vacuna debe estar a temperatura ambiente antes de su uso. Esto la hará menos viscosa y será más fácil de trabajar. La temperatura óptima para la administración es entre 15 y 20 grados. Antes de comenzar, también es importante comprobar que la dosis es correcta. Esto es aplicable especialmente a equipos en los cuales la cámara no administra una dosis fija. La dosis se puede comprobar fácilmente usando una jeringa de 1 mililitro. Si tiene la intención de administrar una dosis de 0,5 mililitros, inyecte 10 dosis en una jeringa de 1 mililitro y compruebe que el equipo administra 0,5 mililitros. Para controlar las dosis administradas, registre el número de peces vacunados por cada envase de vacuna. Los peces deben estar en un buen estado de salud y deben ser revisados justo hasta antes y durante la vacunación para asegurarse un punto de inyección satisfactorio y evitar de esta manera un retraso en el proceso de vacunación. El tamaño mínimo recomendado para inyección de microdosis son 25 gramos. Para evitar perturbar a los peces durante la esmoltificación, deben vacunarse ya sea durante la fase oscura o en la transición de la fase oscura a la iluminada. El periodo de ayuno de alimento antes de la vacunación debe ser de 2 días para peces de 0 a 1 año y entre 2 y 4 días para peces de 1 año. Una buena regla es de ayunar por 15 días grado y el ayuno es importante para lo siguiente. Higiene. Se acumularán menos deposiciones en el baño de anestesia. Se minimiza el riesgo de inyectar en el tracto digestivo. El metabolismo del pez es más lento y se ha demostrado finalmente que el ayuno resulta en menos efectos secundarios debido a una respuesta más suave a la infección y por tanto mejora el crecimiento. La temperatura del agua durante la vacunación debe de estar entre 1 y 15 grados. A temperaturas sobre 15 grados se ha observado que los efectos secundarios pueden ser más graves. Bajo 1 grado pueden aparecer problemas debido a que los peces se congelan o a que la administración se hace más difícil porque la vacuna se vuelve más viscosa y finalmente una disminución del desarrollo de las propiedades protectoras de la vacuna. El pez
debe sumergirse rápido y no debe permanecer en el baño de anestesia por más de 40 a 50 segundos. Para un baño con un volumen de 100 litros, el anestésico debe reemplazarse cada 3.000 a 5.000 peces. Antes de inyectar a un pez, se recomienda enjuagarlo con agua fresca. Esto ayudará a la recuperación de la anestesia y removerá flora bacteriana de la superficie del pez, lo que a la vez disminuye el riesgo de contaminación y efectos secundarios adicionales. No deje que el pez permanezca más de 3 minutos en la mesa de vacunación. Esto es dependiente de la temperatura, ya que a mayor temperatura, menor es el tiempo que un pez debe permanecer en la mesa. Un pez debe recuperarse de la anestesia de 60 a 90 segundos después de dejar la mesa. El bisel completo de la aguja debe penetrar 1 milímetro en el peritoneo. Se han preparado tablas como selecciones de longitud de agujas para los distintos fabricantes de equipos. El diámetro de la aguja estándar es de 0,7 milímetros. Sin embargo, es posible aumentarlo si la temperatura de la vacuna o el aire y agua son bajas y la vacuna está más viscosa. Al vacunar manualmente, la inyección debe hacerse lo más cerca posible de los 90 grados del pez. El lugar óptimo para la inyección es de 0,8 de la longitud de una aleta pélvica, pero no más de 10 milímetros, delante del cartílago de la aleta pélvica. Durante la inyección manual, se debe usar un protector de la aguja para disminuir el riesgo de autoinyectarse. La vacuna debe ser suministrada en el área detrás de los sacos ciegos. Una inyección administrada muy delante resultará en efectos secundarios que afectan el hígado y la faringe y, en el peor de los casos, una reducción en el consumo de alimento y crecimiento. Al sustituir y antes de usar, agite el envase de la vacuna por 2 minutos. Se suministra un set de tubos con cada bolsa y como mínimo debe sustituirse una vez al día. Una bolsa de vacuna debe usarse dentro de 12 horas. Se pueden usar adaptadores dúo para vaciar la mayor cantidad de envases posible al final del día. Las agujas deben sustituirse después de cada bache de 2.000 a 3.000 peces y deben revisarse regularmente por si están torcidas o por si existe alguna acumulación de escamas. Los peces rechazados deben eliminarse utilizando una sobredosis de anestésico. Se deben llevar a cabo inspecciones de control de calidad de las vacunas durante el proceso. Pharmac ha preparado un registro de vacunación que puede usarse tanto por el personal interno como por los contratistas. Este tipo de seguridad de la calidad también debe incluir una revisión visual del lugar de inyección y un examen post-mortem para evaluar la colocación de la vacuna. Los niveles de mortalidad resultantes de la vacunación normalmente son bajos, menos de 0,5%. Sin embargo, se han observado cambios en el comportamiento, como menor formación de cardúmenes y de ciertos niveles de persecución y saltos. Los peces también muestran una disminución del apetito después de la vacunación y se recomienda esperar mínimo por 2 días antes de recomenzar la alimentación normal. Un buen apetito se espera que regrese después de alrededor de 1 semana a 15 grados. Sin embargo, esto puede variar. Se ha documentado que las truchas en general vuelven a alimentarse normalmente más rápido que el salmón. Hay observaciones que indican que la administración de microdosis incentiva un retorno más rápido
a los hábitos de alimentación normal después de una vacunación. Experimentos han demostrado que a 4 grados, incluso esperar tanto como una semana después de la vacunación, no resulta en una pérdida de crecimiento. Retener el alimento permite que el pez se calme y ayuda a evitar fermentación del contenido del tracto digestivo y posterior infección. Sin embargo, es importante controlar los peces y no ayunar el tiempo que resulte en un comportamiento agresivo y mordedura de las aletas. Realice controles post-vacunación del sitio de inyección y colocación de la vacuna. Revise también por si queda vacuna libre flotando en la superficie del baño. Esto debe mantenerse al mínimo. Pharmac ha preparado una carpeta con toda la información pertinente al proceso de vacunación. La carpeta contiene un formulario de recibos, de registros de vacunación, un folleto sobre autoinyección y otros materiales. Pharmac desea estar presente durante la vacunación usando nuestros productos para suministrar orientación y asesoría. También ofrecemos asistencia en la forma de capacitación. No dude en contactarnos. Gracias por su atención y buena suerte con su programa de vacunación.